Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Ignacio de León. En esta tarde quisiera comentar sobre unas declaraciones recientes del señor Freddy Bernal y poner estas declaraciones en la perspectiva de la teoría económica, porque a pesar de todo, hasta de las peores cosas, siempre es posible tomar buen aprendizaje. Y quisiera aprovechar esas declaraciones aparentemente absurdas para poder contrastarlas con el pensamiento económico y de allí poder estructurar, digamos, algunas conclusiones. El señor Freddy Bernal, en un ejercicio de realismo mágico propio de un país bananero, nos ha sugerido que para resolver nuestros problemas de hambre y de falta de comida, una solución es la de hacer criaderos de chivos en nuestras casas. Esta es una idea que inmediatamente ha roto, digamos, la barrera del sonido en las redes sociales, porque, bueno, porque roza con el realismo mágico. Primero, ver a un individuo ampliamente reconocido como un matón de esta revolución bolivariana, un ex policía dedicado a atropellar gente y a abusar y a amenazar con matones, rodeado de matones, visitando lugares públicos completamente armado y generando un riesgo, un individuo que es una amenaza pública, entonces ahora convertido en un experto, digamos, nutricional o acaso un formulador pues de estas políticas públicas porque del gobierno, porque en esta situación en la que estamos con este nivel de gobierno, pues uno puede esperar cualquier cosa. Pero en realidad esto es más, este es, digamos, una reflexión más folclórica y no es allí hacia donde yo quiero apuntar mi comentario. Lo cierto es que el señor Bernal está tocando un punto que no es excepción dentro del esquema lógico de un modelo socialista, el que uno ponga criaderos de chivos o gallineros o jardines hidropónicos, como lo sugería el señor Chávez en su momento, en las viviendas de cada uno de nosotros, es una cosa lógica y necesaria. Ustedes quizás recordarán, por ejemplo, en la Revolución Cubana, el señor Fidel Castro, después de haberse desarrollado genéticamente una vaca enana en Cuba, pues hicieron grandes esfuerzos por lograrlo, porque la idea del señor Castro, en su genialidad infinita, donde el individuo cogía un bisturí y operaba a un enfermo, como daba consejos sobre cómo alimentarse a los cubanos, bueno, pues este señor sugería también que tuvieran los cubanos una vaca enana porque de esa forma se podían proveer de la leche que no iban a poder conseguir en los abastos, en los mercados, como había sido hasta el momento en que triunfó la Revolución Cubana. Igual que en Venezuela. Ahora resulta que no se consigue la carne en las carnicerías, hay que criarla en la habitación de la abuela, dentro de la casa. Eh, pero el tema es lógico dentro de un esquema socialista. Quizás ustedes recuerdan cómo en la revolución que hubo en el Pol Pot en Camboya hacia mediados de los años 70, cuando triunfaron los Khmeres rojos, que eran, digamos, los comunistas revolucionarios de ese país, pues una de las grandes ideas que surgió para descontaminar a las personas de su pasado de civilización burguesa fue hacer grandes comunas en los campos. Eso se terminó llamando los campos de la muerte, de Killing Fields, en donde hacían que eran básicamente lugares donde el Partido Comunista quería reeducar a las personas, digamos, para hacerlas, convertirlas en ese hombre nuevo socialista que ellos tanto predican. Murieron 2 millones de personas trasladadas forzosamente de las ciudades a estos campos de la muerte, para convertir a Camboya en una sociedad agraria, rural, y es allí precisamente hacia donde apuntala pues este tipo de comentarios como el del señor Bernal o el del señor Fidel Castro o el de Hugo Chávez Frías. Es básicamente convertir a la población en todera,
en básicamente una especie de sociedad primitiva que viva de la caza, pesca y recolección. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse acá entonces es ¿por qué razón esto empobrece una sociedad? Y la respuesta a esa pregunta la da el señor Adam Smith, el considerado padre de la economía, en su libro La riqueza de las naciones, publicado en el año 1776, es decir, hace aproximadamente 242 años. En ese libro, en el primer capítulo, Adam Smith hace una reflexión sobre cómo la riqueza de un país depende de la especialización de su mano de obra. Es decir, cómo nos volvemos más productivos mientras más nos especializamos en hacer una sola tarea específica. Eh, Ese es un signo de las sociedades civilizadas. Lo que antes era una labor de medicina general hace 300 años, que un médico tenía que saber de todo, tenía que saber de cirugía, de traumatología, de cáncer, digamos, de todas las enfermedades conocidas hasta el momento. Hoy día digamos, los médicos se especializan en disciplinas muy concretas, muy específicas, médico internista, médico traumatólogo, médico oncólogo, y así sucesivamente, porque eso los hace más productivos. El ejemplo que ponía Adam Smith era el de una fábrica de alfileres. Ustedes recuerdan que para cuando Smith escribe su libro, estaba comenzando, ya había comenzado el proceso que conocemos como la llamada revolución industrial. En esa revolución industrial, las cosas dejan de ser artesanales para convertirse en fabriles, es decir, los procesos de producción dejan de ser artesanales para volverse automatizados en grandes fábricas tejedoras de lana y de algodón. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Se produce digamos, por un proceso en el cual los obreros, es decir, en las fábricas se empieza a dar instrucciones a los obreros para especializarlos en hacer solamente ciertas tareas específicas dentro de cada proceso de producción. Por ejemplo, en una fábrica de alfileres, que es el ejemplo que utiliza Smith, un alfiler para producir requiere de 18 tareas. Requiere de cortar el cable, estirarlo, pulirlo, hacerle la punta, tornarle la cabeza del alfiler, pegar la cabeza del alfiler con la punta del alfiler, en fin, requiere hacer 18 tareas. Si esas 18 tareas se organizan, digamos, dentro de una fábrica de 18 obreros, de manera tal que cada obrero se especializa en hacer una sola tarea particular y digamos que luego se ensamblan el proceso de producción con el resto de las tareas que hacen los demás para fabricar alfileres, esa manera de producir con el mismo recurso humano, con el mismo número de obreros, 18 obreros, es mucho más productiva que si se hace, digamos, que si se obliga a cada obrero a hacer un alfiler desde el comienzo hasta el final, es decir, hacer las 18 tareas, cada una de esas tareas hacerlas un solo obrero. ¿Por qué razón? Smith nos explica. Porque al especializarse uno aprende a hacer las cosas más rápidamente a medida que va ejecutando esa sola tarea específica. Las va ejecutando más rápidamente, aprende formas incluso de cómo automatizar la manera de hacer esa tarea sin tener que hacerlo manualmente. Y es de allí que empiezan a surgir ideas en ese obrero, por ejemplo, para desarrollar mecanismos de automatización, que son los que multiplican la productividad, digamos, en el trabajo. Bueno, esa es la manera capitalista de hacer las cosas, especializando las tareas. Smith alertaba, por supuesto, que esto tenía una contrapartida y era lo que él llamaba una especie de sentido embrutecedor de quien se especializa en hacer solamente una cosa sin ver el conjunto de ellas. Pero en realidad lo ve como un mal mucho menor al incremento de la productividad que se genera. Estamos hablando de que al día, de la manera tradicional, artesanal, se hacían 10 alfileres en una fábrica. A partir de la especialización de funciones se hacen ya 50, 60, 100 alfileres. Es decir, se multiplica exponencialmente la producción y por lo tanto el bienestar de esos obreros, del patrono y de toda la sociedad.
Bueno, esa es, digamos, la manera productiva de hacer las cosas y es justamente la forma contraria a la que nos sugiere el señor Bernal. Por lo tanto, mi recomendación para el señor Bernal es que no se meta en oficios que no conoce. Ya todos a usted lo conocemos por lo que usted es y no va a cambiar, eso no va a cambiar. Ya usted tiene su branding hecho, su marca comercial está construida. De manera que no se ponga a ser, digamos, de profesor, de maestro o nutricionista, que es un oficio que realmente no le va bien, lo desdibuja y digamos que no aporta mayor cosa. Además, ya los venezolanos conocemos perfectamente bien cuál es el sentido de engaño que tiene esta supuesta revolución bonita que ustedes han creado en Venezuela. Con esto, amigos, me despido. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad.